Buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a nuestra séptima entrevista vía Twitter, Hablemos la Plena. Ahora nos acompaña Gustavo Larrea, que es candidato a asambleísta por Pichincha, Distrito 1, Centro Norte. Él representa el Movimiento Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Bienvenido, Gustavo. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, jóvenes. Me decían que haga una breve introducción de mi vida. Yo básicamente he sido un defensor de derechos humanos. Desde muy temprana edad me vinculé a la lucha por la democracia en la época de la dictadura militar. Luego, cuando la dictadura cayó y retornó la democracia, se creó la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, de la que soy miembro desde el año 1979. Gran parte de mi vida ha estado dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas, cuando en nuestro país esos derechos estaban absolutamente conculcados, ahora ya son parte de los derechos constitucionales al menos, a los derechos de las mujeres. Fui conjuntamente con el Movimiento de Mujeres autor de la Ley contra la Violencia de la Mujer. Fui parlamentario, fui diputado en el año 1994-96, fui ministro de Gobierno, ministro de Seguridad del actual régimen en los 2 primeros años de gobierno. Me distancié del gobierno por discrepancias en el tema de derechos humanos, democracia y república. Creo que este gobierno significa un retroceso histórico en cuanto a su incomprensión de la república y la división de poderes del Estado, de las libertades, la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión, y de los derechos humanos. Criminaliza la protesta social, hay presos políticos en el Ecuador, y por lo tanto, como defensor de los derechos humanos, para mí estar con este régimen era imposible. Yo soy un hombre de convicciones, una persona comprometida, y por lo tanto sigo mis convicciones. Gracias, Gustavo. Vamos a empezar con las preguntas. Estas preguntas, le comento, han sido formuladas a través de nuestras redes por nuestras seguidoras y seguidores de la campaña Hablemos la Plena, en Facebook, en Twitter. Para empezar, quisiéramos saber, dentro de su plan de trabajo, qué propuestas concretas hay en beneficio de las y los jóvenes del país. Creo que el tema de la juventud, específicamente en 2 áreas fundamentales, la una que es el tema educativo, me parece que estamos retrocediendo también en el tema educativo. Deberíamos tener una educación media de calidad. No todos los jóvenes que terminan el bachillerato tienen posibilidades de incorporarse o de integrar y entrar a la universidad. El 86% de la juventud no cruza estudios universitarios y tienen un título que no les sirve para absolutamente nada. El bachillerato debe ser un bachillerato diversificado, un bachillerato que atienda a la tradición productiva de cada cantón, a su ecosistema, a su tradición cultural. Por lo tanto, creo que hay que impulsar una reforma educativa que haga realidad el precepto de la Constitución de una educación adaptada a la realidad de cada cantón. Ese es un tema importante para la juventud. El otro es la universidad de calidad, pero de libre acceso, de calidad, pero universal. No queremos una educación solo para una élite, queremos una educación para todos y todas. Y también en este campo creemos que hay un retroceso. Y no se trata de justificar una educación de mala calidad, al contrario, hay que trabajar tanto a nivel medio como a nivel superior en una educación de excelencia. Un tema muy vinculado a los jóvenes es sin duda su derecho al trabajo y al empleo, la dificultad que tiene la juventud de acceder al empleo porque las empresas y el Estado exigen experiencia, y esto es un contrasentido. Por lo tanto, creemos que hay que impulsar una política que permita que los jóvenes tengan posibilidades de acceso a crédito. Para que ustedes tengan una idea, del 100% del crédito público y privado, los jóvenes no son beneficiarios sino de apenas del 1.2% del crédito. Y con las mujeres pasa algo similar, son beneficiarias, no llegan al 15%, 14 punto algo. Yo creo que hay que impulsar una ley que fomente el empleo y la producción, y que para emprendimientos juveniles existan fondos asignados automáticamente y por ley para que la juventud pueda incorporar nuevos emprendimientos. Y creemos que la ley que actualmente vigente de prácticas para los jóvenes en empresas públicas y privadas hay que reformarla. Necesitamos una ley que sea ágil, que permita que los jóvenes puedan
vivir una experiencia laboral y con ello adquirir posibilidades de un empleo seguro. Hay un empleo ya con facilidad de conseguir trabajo, y no lo que sucede ahora en los índices de subempleo y desempleo. La juventud es la que menos posibilidades tiene de un empleo estable. Y hay otros derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, que si bien son generales, también atañen a la juventud, y creemos que ese es un tema tabú por ahora en el país y que debe ser sometido a debate amplio y democrático. Wendy Almeida nos sigue en esta campaña, se ha conectado, y ella le formula la siguiente pregunta: ¿promoverá la participación cívica de los jóvenes y cómo lo haría? Creo que uno de los problemas más graves del país es que el discurso de este gobierno fue el de la participación ciudadana, pero en algunos hechos esta participación ha sido anulada. Creo que la participación de todos y todas es la única forma de construir una auténtica democracia, una democracia política, una democracia social, económica. Creo que los proyectos de ley no pueden y no deben ser discutidos exclusivamente en asamblea, sino debatidos en cada una de las provincias con los electores. Y en lo que respecta a la juventud debe participar en el debate de los temas nacionales y de los temas particulares de la juventud. En el tema educativo, por ejemplo, ahora hay un proyecto que quiere restringir la participación de la juventud en la toma de decisiones en las universidades. Antes teníamos el cogobierno, ahora se quiere quitar el cogobierno porque se considera que los jóvenes no tienen capacidad de tomar decisiones, y esto es un absurdo. La juventud no es el futuro, es el presente, así lo dice el propio presidente Correa, pero es inconsecuente con esa palabra. Y entonces, ¿qué mecanismos usted propondría, mecanismos exactos para recoger las propuestas de los jóvenes y que estas propuestas sean tomadas en cuenta y sean también llevadas a la práctica? Hay que hacer una reforma a la ley orgánica, a la función legislativa, para que los asambleístas tengamos todos la obligación de consultar a nuestros electores las leyes, de debatirlas. Y creo que más allá de la buena voluntad hay que hacerlo de manera legal y jurídica para establecer un precedente, aunque la Constitución vigente establece ese precedente, pero no está incorporado a la ley. Hay que incorporarle a la ley para generar esos mecanismos de participación, tanto en educación superior como en la vigilancia de que el crédito público y privado tenga un espacio para la juventud que no sea el 2%, que sea proporcional al número de jóvenes que adquieren la mayoría de edad. Es decir, necesitamos ahí una veeduría juvenil permanente en la economía, en la política social, en la educación y en la salud también, porque la juventud tampoco tiene acceso a la salud. Los jóvenes, al no tener una relación laboral fija, no tienen la mayoría de ellos seguridad social, y la seguridad social solo alcanza o llega a un segmento de la población. Por lo tanto, su derecho a una salud de calidad es una utopía. Si es un joven de una familia con recursos, puede tener solucionado el problema de salud, pero si es un joven que su familia no tiene recursos, sus problemas son enormes. Por lo tanto, creemos que hay que ampliar la cobertura de la seguridad social, ampliando las oportunidades laborales de los jóvenes. ¿Cómo lograr, si los jóvenes no tienen mucho interés en lo que es la política, no solo en la política desde el punto de vista de ser candidatos o participar en un movimiento político, sino más bien desde su accionar? Los jóvenes hacen política desde sus acciones diarias y viven la democracia de esa forma, pero ¿cómo lograr un interés por parte de los chicos y las chicas para que ellos formen parte de estas veedurías, para que ellos conformen estas veedurías y también tengan una participación en la toma de decisiones? Es lamentable que un gobierno que nació con una propuesta de participación de los ciudadanos y la juventud no tenga mecanismos de participación. Esos mecanismos hay que construirlos, hay que crearlos. Le decía yo que a nivel legislativo es importante legislar en esa línea, pero también es un tema que tiene que ver con el desprestigio de la política. Si vivimos una crisis, y este gobierno es producto de un intento de salir de esa crisis política que llegó a que la palabra política mismo sea una mala palabra. Y ahora tenemos un ejemplo de violencia cotidiana en las cadenas de los sábados. Difícilmente la ciudadanía y la juventud específicamente se va a interesar por un tipo de práctica de esa naturaleza. Por lo tanto, hay que generar, y con el ejemplo también, una práctica de apertura, de diálogo permanente. Hay que modificar conductas sociales. El país requiere un cambio que no se va a dar en pocos días.
es un cambio que se va a dar en décadas, que es abrir las posibilidades de que la juventud participe en temas desde su propio interés incluso. Hay un tema que es, diría yo, cada vez suscita interés de los jóvenes, que es el tema ambiental, por ejemplo. El hecho de saber que nuestro planeta, al ritmo que vivimos de calentamiento global, nos queda probablemente 60 o 70 años de vida como planeta, y que es necesario un cambio civilizatorio de la humanidad para ir a una sociedad en armonía con la naturaleza y no de destrucción de la naturaleza. Y no se trata infantilmente de un decreto que mañana suscribe nuestro candidato presidencial Alberto Acosta y dice desde mañana vivimos en armonía con la naturaleza, porque eso es una demagogia. Es un proceso de cambio cultural y de cambio tecnológico que tenemos que vivir. Pero la juventud ahí juega un papel, porque una de sus preocupaciones fundamentales es sin duda la defensa de la naturaleza. Construir una sociedad en armonía entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza es un sueño y es un paradigma que a nosotros nos anima y nos conduce. Pero ahí yo creo que la juventud tiene y hace mucho desde su perspectiva. No creo que se trate de que la juventud se vincule a la vieja forma de hacer política, sino a que se reinvente la política desde su creatividad, desde su rebeldía. Con el tema de la inmigración también hemos tenido muchas inquietudes. Hay otra pregunta que dice, ¿se promoverá políticas de control de la inmigración y cómo lo hará? A ver, ahí hay dos polos. El uno es a la falta de oportunidades, muchos ciudadanos optan por migrar del país. Después de la enorme crisis que vivimos en el año 2000 con el feriado bancario, muchas familias perdieron sus ahorros, quebraron y migraron del país. Se estima que 3 millones de ecuatorianos han salido desde el año 2000 hasta el año 2012 del país y siguen saliendo. El problema es que no hemos logrado establecer una sociedad y una economía lo suficientemente sólida como para que genere empleo productivo en el país y que genere condiciones no solo para que la gente no se vaya, sino para que la gente retorne al país. Y una política de esta naturaleza no es solo una política migratoria, porque un Estado puede tener facilidades para que su gente se vaya o para que extranjeros ingresen al país, sino que se trata de una política económica y social. Para tener una dimensión de lo que ha implicado estos 6 años de gobierno, en el Ecuador han ingresado al presupuesto del Estado 120.000 millones de dólares, que podría ser una cifra grande en un país desarrollado, pero que si sumamos los presupuestos de los últimos 50 años del Ecuador no llegan a eso. Es decir, el Ecuador vivió un nuevo boom y ese boom económico debió ser invertido en producción también. También se invirtió en infraestructura, está bien, pero no se invirtió en lo más importante de todo. No se sale de la pobreza y del subdesarrollo estructuralmente si no se genera producción. No se genera empleo si no hay producción. El Ecuador tiene aproximadamente 2 millones de unidades de producción agropecuaria, turística, de servicios, de comercio, industrial, artesanal. Es fortaleciendo esas unidades de producción y facilitando la creación de nuevas unidades que el país saldrá de la pobreza, del atraso, y esa es la mejor política que consolida que los ecuatorianos no tengan que emigrar del país. Y en relación a la inmigración desde fuera, nuestro país ha vivido algunos pequeños oleajes migratorios, básicamente por el conflicto interno que vivió Perú en las décadas anteriores y por el conflicto interno que vive Colombia. La gran mayoría de extranjeros que habitan en el Ecuador vienen a causa de la violencia en Colombia. Hay una segunda ola migratoria, que es la ola menor, bastante menor desde luego, que es cubana, aproximadamente 5.000 cubanos por año. Hoy se ha puesto un pare a eso con la exigencia de que solo puedan venir gente invitada y que sus gastos estén pagados por quien invita. Y hay otra migración más bien positiva, que es la de ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, europeos y norteamericanos, que han escogido al Ecuador como país para pasar su vejez, digamos, y eso es positivo porque han escogido ciudades hermosas como Loja, Cuenca, Ibarra, como ciudades donde hay migración también en ese sentido, y esto hay que estimular. Usted mencionaba de una nueva política. ¿Cómo las juventudes podrían hacer esta nueva política, construir esta nueva política? Es una pregunta que también nos llegó a nuestro Twitter. Yo creo que uno hace
política no solo desde una candidatura, uno hace política desde el ámbito en el que se desenvuelve. A veces creemos que política solo tiene que ver con acción del ejercicio de gobernar o de elaborar leyes. La política también implica política de comunicación, política educativa. Es decir, en el ámbito en el que uno esté puede desarrollar un compromiso para construir una sociedad en armonía entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Por lo tanto, eso lo podemos hacer desde cualquier espacio. Ahora, en acción de un movimiento, una alianza política y la incorporación de los jóvenes, creo que la juventud debe incorporarse desde romper todo dogma, toda visión autoritaria, desde una visión creativa, libertaria, incluyente, siempre más democracia, siempre más inclusión, jamás menos. Generación por generación, no solo nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, vienen construyendo sociedades más incluyentes y más democráticas. Nuestro reto de mi generación es contribuir en esa dirección. Y el de la juventud es entender que aquí hay una historia y que esa historia está llena de momentos de avance como humanidad y esos avances hay que consolidarlos día a día. Otra pregunta que nos llegó a nuestras redes sociales: ¿fomentaría usted leyes o impulsaría usted leyes en la Asamblea para lo que es el matrimonio igualitario? Matrimonio entre gays o lesbianas. Creo que ese es un tema cultural, no es un tema exclusivamente jurídico, implica un cambio cultural. Yo desde la perspectiva de respeto a todos los derechos, respeto esos derechos y los creo importantes, irlos incorporando a la vida social, a la vida cultural del país. Son modificaciones que se van dando y que hay que impulsarlas. No creo que es el momento de plantearse una ley de esta naturaleza porque generaría un debate estéril. Creo que hay que ir hacia una modificación cultural. Es como el tema de género. Hace 20 y pico de años, en el año 1994, todavía el Código Civil y el Código Penal tenían una diferencia en relación a las mujeres de dominación y de opresión. La mujer, si era encontrada en un acto sexual con una persona que no sea su pareja, el marido podía matarla a la pareja, a su doble pareja y a ella, y no era delito penal. ¿Puede imaginar eso en el año 94? O sea, no estamos hablando de la prehistoria de la humanidad, estamos hablando de hace muy pocos años, 19 años atrás. Y la ley contra la violencia a la mujer modificó el Código Penal y el Código Civil. Es decir, porque claro, era una barbaridad que eso se considere como un derecho, ¿no es cierto? Entonces, esa modificación jurídica fue posible porque hubo una modificación cultural, porque las mujeres se ganaron a pulso, con lucha, el derecho a la igualdad de género. Todavía nos falta mucho en ese terreno, desde luego que nos falta, pero hemos avanzado. En el terreno, por ejemplo, étnico, cuando los indígenas no podían subir a un autobús en la ciudad de Quito, no hablo de hace miles de años, hablo cuando yo era joven. Es decir, esta es una sociedad racista, patriarcal, machista, excluyente, opresora, y nos ha tocado bregar, por lo menos en nuestro caso, desde muy temprana edad, por construir una sociedad de respeto a la diversidad, y creo que esta lucha continúa. Parte de esa lucha es establecer en las leyes esa igualdad jurídica y de que personas de LGBT puedan contraer matrimonio. Esa es una pelea que hay que dar, pero que hay que darla además no solo en el ámbito político-jurídico, sino en el ámbito cultural, en la comprensión de estos temas que día a día la sociedad ecuatoriana y el mundo los va comprendiendo, asimilando y transformando. Con las nuevas fuerzas y nuevas alianzas que se generarían en la próxima Asamblea Nacional, ¿cómo le ve usted la aprobación de la ley de comunicación actualmente como está planteada? Creo que es una ley... Es una pregunta que también nos llegó en las redes sociales. Una ley que tiende a restringir libertades fundamentales, es una ley que atenta a la Constitución, que atenta a los principios universales de los derechos humanos. Siempre más democracia, siempre más libertades. Si es que hay problemas con que la comunicación se concentra en ciertos grupos, lo que hay que hacer es una ley que multiplique la libertad de expresión, opinión, pensamiento y no que la restrinja.
Nosotros tenemos legados importantes, el legado de la República con la independencia, pero tenemos el legado de Alfaro, paladín de las libertades, que luchó por las libertades, y un gobierno que quiere o que dice ser seguidor de Alfaro, es un gobierno que pretende una ley mordaz, una ley que no multiplica las libertades y los derechos, que los restringe. Por lo tanto, nosotros iremos a la Asamblea a legislar a favor de una ley que multiplique las libertades, jamás que las restrinja. ¿Qué propuestas concretas o cambios específicos impulsaría usted que se realicen en la ley de comunicación para garantizar la libre información y el acceso a la información también? Primero, que las restricciones que esta ley plantea en relación a que los medios de comunicación tengan, y los periodistas y los comunicadores tengan obligaciones penales con el Estado cuando emiten una opinión o expresan una opinión, eso es una barbaridad, inadmisible. Esos cambios hay que realizarlos, pero yo creo que integralmente esa ley es una ley que apunta en esa dirección, la restringir libertades. Por lo tanto, no creo que se trate de modificación de un artículo, se trata de una concepción. Si el concepto general de una ley es restringir libertades, todos los artículos están orientados hacia eso. Si es que el concepto general de la ley es multiplicar libertades, toda la ley tiene que hacerse en base a ese concepto. En ese sentido, yo creo que se trata de esa ley archivarla y elaborar una ley, debatirla con la sociedad, debatirla con todos los ecuatorianos, como deberían ser todas las leyes, debatidas abiertamente, y no enterarnos que se aprueba una ley porque se publicó en un periódico, sino que estemos inmiscuidos en los temas que nos interesan a todos los ecuatorianos, y este es un tema clave. En ese sentido, creo que no se trata de modificar un artículo, se trata de un nuevo proyecto de ley. Andrés Cuadrado se acaba de conectar en este momento y le pregunta lo siguiente: ¿usted cree que los políticos mayores deben dar paso a los políticos jóvenes? Creo que sí, yo creo que más allá de que la política es un tema intergeneracional, creo que es importante que la juventud tenga cada vez mayores niveles de representación. Nuestra sociedad ha ido poco a poco modificando el quehacer político. Primero era un quehacer exclusivamente de hombres, había en la década del 60 como así una cosa rarísima, una sola diputada mujer, no había más. En el 70, cuando el retorno a la democracia, a finales del 70 y comienzos de los 80, pasó lo mismo, una sola mujer, hasta que hubo que hacer una modificación jurídica de la que soy corresponsable, porque la elaboré, que es la igualdad en las candidaturas, con el principio de proporcionalidad. Creo que hay que hacer algo similar con la juventud. Hay que darle jurídicamente un espacio a la juventud. Es decir, que las listas estén conformadas por un porcentaje de jóvenes. En nuestra lista, vale la pena decirlo, el tercer candidato de la lista 15-18 que yo encabezo es un joven de 23 años de edad, estudiante universitario, está terminando de sus estudios, muy activo dirigente juvenil de la Universidad Central del Ecuador. En la propaganda electoral que usted ha distribuido dice que es un porteño rebelde. ¿Por qué se describe así? Porque siempre he estado contra la injusticia, porque me rebelé desde muy joven contra la dictadura militar, incluso estuve preso, porque mi vida entera ha estado dirigida diría yo, como convicción de vida, a rebelarme frente a toda injusticia. Trabajé muchos años con la población indígena en la creación de la educación bilingüe intercultural, porque los niños quichuas, cofanes, suaras puedan estudiar en su propio idioma, en su idioma materno, viendo una realidad terrible, que niños que solo hablaban quichua iban a escuelas en español y los niños eran agredidos, les decían imbécil, tonto, les pegaban con la regla porque hablaban en otro idioma. Esa sensibilidad implica, de entender ese problema, implica una forma de rebelarse frente a un acontecimiento injusto y de asumir una causa justa como propia, no porque yo haya sido indígena, sino porque tuve la posibilidad de ver a través de haciendas de gente cercana a mi familia esa terrible forma de opresión, igual que vi la discriminación y opresión en relación a las mujeres, a los discapacitados, a los ancianos. Entonces yo creo que eso es una convicción de vida. Yo creo que para ser libre hay que ser rebelde.
hay que saberse rebelar ante toda injusticia. Otra pregunta dice, las personas jóvenes buscamos una nueva democracia. ¿Usted cómo entiende esto? Yo creo que una nueva democracia es la continuidad de lo que hemos avanzado como humanidad. La democracia es una conquista histórica de la humanidad, no es un juego sucio que alguien se inventó, sino que es un avance de la humanidad, que es imperfecta, hay que profundizarla, hay que mejorarla. En ese sentido creo que nuestra sociedad debe ser una lucha constante por más democracia. Democracia no solo en la política, democracia cultural. Cuando yo digo democracia cultural me refiero a que este es un país plurinacional donde hay varias culturas que deben participar y hemos avanzado un poco en eso. Es democracia también en el hogar, es democracia en la vida cotidiana, es construir una sociedad distinta en todos los planos, no solo en el plano de lo público, sino en el plano de lo privado. Es ir construyendo un cambio en el que nosotros somos actores en la cotidianidad. Yo soy parte de una generación que tiene el orgullo de haber ganado varios temas. Muy difícilmente alguien hoy puede sostener que una sociedad debe ser opresora, explotadora, que una sociedad debe ser discriminadora, racista, que una sociedad debe ser patriarcal, machista. Creo que ese triunfo ideológico lo ganamos, pero aún lo ganamos solo en la teoría, todavía no lo hemos ganado en la práctica. Hemos hecho algunas transformaciones, tenemos que seguirlas haciendo. Y esa es una tarea que no es solo de alguien que ocupa una función pública, es una tarea de todos nosotros y es una tarea de todos los días. Usted representa a un movimiento que se ha hecho llamar Unidad Plurinacional de las Izquierdas, que agrupa a varios movimientos y partidos políticos. De llegar al poder, ¿cree usted que se mantenga esta unidad entre estas alianzas políticas y cómo hacer para que se mantengan así unidas y trabajen en consenso y en diálogo por el bien del país? Nosotros tenemos un acuerdo programático que lo hemos ido trabajando desde hace más de 2 años con Pachacuti, con la Red Ética y Democrática que dirige Marta Roldós, con el Movimiento Popular Democrático, con Montecristi Vive que dirige Alberto Acosta, con la Corriente Socialista, con Poder Popular y con Participación, que es la organización en la que yo milito. Estas 7 organizaciones hemos avanzado en un acuerdo programático de profundizar la democracia. Vale la pena decir que estas 7 organizaciones apoyamos en el año 2006 la elección de Correa y le apoyamos su reelección en el 2009, que estuvimos en la Constituyente y que resolvimos romper con el régimen a partir de la actitud autoritaria y concentradora del poder de este gobierno. Esa experiencia nos permite saber que no se trata de cambiar un caudillo por otro ni fomentar un líder mesiánico, sino se trata de un cogobierno con las organizaciones sociales y con la ciudadanía. No se trata de que Alberto Acosta sustituya a Correa como caudillo, sino que Alberto Acosta lo sustituya como un demócrata que siempre luche por más libertades, más garantías a los derechos de los ciudadanos y siempre más democracia.